En este video te mencionaré los mejores televisores 4K de gama baja o gama de entrada que puedes comprar para estos últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024. En este caso, si tuvieras un muy bajo presupuesto. Además, debo decirte que esta es la primera parte. Mañana subiré la parte 2, la cual aplicaría en caso de que tuvieras un poco más de presupuesto. Antes de empezar, en la descripción te dejo un link a un video donde explico los cuidados que debes aplicar a tu televisor de cualquier marca para que te dure muchos años. Ahora sí, empecemos. Estos serían los televisores recomendados de gama de entrada o gama baja que deberías comprar para estos últimos meses del 2023 o primeros meses del 2024. Debido a que son modelos muy básicos y relativamente económicos, en esta primera parte te menciono los siguientes modelos: TCL P635, Samsung CU7000, Hisense A6K y Xiaomi Mi TV P1. Estos serían televisores que en la mayoría de tamaños disponibles tendrían panel UVA con un muy buen rendimiento en escenas oscuras, mostrando poca intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. Tienen cantidades de brillo relativamente bajas, al igual que el resto de televisores de gama de entrada, pero suficientes para una experiencia de alto rango dinámico decente. Es importante mencionar que en Colombia y otros países el Xiaomi Mi TV P1 tiene panel ADS con un rendimiento en escenas oscuras que no es muy bueno. Entonces, si tu presupuesto es muy bajo, entre estos 4 modelos mencionados te recomendaría el TCL P635, el cual sería el modelo más equilibrado de esta tanda, puesto a que tiene un rendimiento en escenas oscuras más que decente, bonitos colores, sistema operativo Google TV, con por supuesto una gran variedad de aplicaciones y un sistema de sonido más que aceptable. Su punto medianamente negativo sería que la fluidez del sistema operativo no es la mejor, pero si eres paciente tal vez no sea un problema para ti. Si te gusta la marca Samsung, entonces el CU7000 es bueno en todo excepto en el hecho de que no es compatible con comandos de voz. Te diría que si tuviera esa característica te lo recomendaría por encima de los otros 3 modelos mencionados, a menos de que busques un rendimiento gaming un poco mejor. Ten presente que algunos tamaños en algunos países podrían venir con panel IPS, aunque si ese fuera el caso, el rendimiento en escenas oscuras no sería tan terrible porque este modelo no cuenta con una altísima cantidad de brillo. Ahora bien, si en tu país al Hisense A6K lo consigues con sistema operativo Google TV, sería el mejor de estos 4 televisores mencionados en esta primera tanda. Lo malo es que en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, se consigue con sistema operativo Vida, el cual aún carece de muchas aplicaciones. Pero si le planeas conectar, por ejemplo, una Android TV Box, un Fire TV u otro dispositivo con un sistema operativo que tenga muchas más aplicaciones, entonces en ese caso sería la mejor opción de estos 4 primeros modelos mencionados. Además es compatible con frecuencias de actualización variables para poder tener un apartado gaming un poco más exigente. Al Xiaomi Mi TV P1 te diría que lo tengas en cuenta si lo que buscas es un poco mejor de fluidez en cuanto al sistema operativo y si necesitas un televisor con Android TV. Te diría que es bueno si no te importa que sea un modelo del 2021 y si el contenido que vas a ver sabes que no tendrá muchas escenas oscuras. Aunque si en tu país lo consigues con panel UVA, en ese caso sería una opción más a tener en cuenta aunque sea un modelo antiguo. Y aunque sea compatible con los 120 Hz en 1440p, el problema es que al no tener frecuencias de actualización variables, se podría notar algo de efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing que puede ser muy molesto. Aunque si decides jugar con los 60 Hz, por ejemplo en 4K, no habría problema. Por cierto, quiero decirte que el hecho de que un televisor sea compatible o no con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision realmente no hace una gran diferencia en la práctica. Actualmente considero que la tecnología HDR10 tiene poco o nada que envidiarle al Dolby Vision. Para terminar, quiero decirte que mañana subiré la parte 2 de este video en caso de que tengas un poco más de presupuesto
Y también quiero decirte que hay muchos modelos que no menciono porque no he podido revisar y porque no he encontrado muchas reviews confiables al respecto, pero eso no quiere decir que no puedan llegar a ser recomendados. Aquí por ejemplo entrarían televisores de la marca Toshiba, de la marca Nokia, algunos de la marca LG o por ejemplo los televisores de la marca iFalcon, que aparentemente es una submarca de TCL. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.